El hombre camina por la vida como si caminara por una habitación oscura, tanteando paredes frías, tropezando con muebles invisibles, mientras las imágenes de sus deseos más primitivos se proyectan en el techo como figuras febriles. La psicosexualidad no es un lujo ni una elección. Es la esencia misma de lo que somos, la arquitectura oculta sobre la que construimos, frágiles y orgullosos, los castillos de la razón. Crees que conoces tus deseos. ¿Pero qué pasaría si te dijera que ellos te conocen mejor? Aquí no hablamos de clichés ni de fórmulas baratas. Nos sumergimos donde pocos tienen el coraje, en el abismo psicosexual que Freud iluminó y que usted insiste en ignorar. Si quieres entender por qué amas a quien no debes, deseas lo que niegas, temes lo que más deseas. Este es tu lugar. Inscribirse. Cada vídeo es un espejo nublado y una invitación a atravesarlo. Pero ten cuidado. Cuando miras al inconsciente, este siempre te mira de vuelta. Sigmund Freud no hablaba al mundo como un profeta de soluciones rápidas, sino como un arqueólogo del inconsciente, cavando bajo los escombros de eso que la moral llamaba vergüenza. Culpa, perversión. Freud abrió la herida, arrancó la venda y reveló: el hombre no es dueño de su propia casa. Tú, hombre que me escuchas ahora, quizás sientes el peso de tus elecciones y de tus renuncias, creyendo que son fruto de tu voluntad. Disparates. Son los ecos inauditos de tu infancia. Los fantasmas de tu madre, el interdicto de tu padre, las imágenes que reprimes cada noche cuando cierras los ojos. Tu vida psicosexual no es lineal, no es lógica, no es pura. Ella es arcilla moldeada por las manos invisibles de los traumas, las pulsiones y las defensas. Has aprendido a restringirte porque la civilización exige restricción. Reprimiste el deseo porque la cultura te enseñó a avergonzarte de él. Pero el deseo, querida mía, nunca muere. Se transfigura, se esconde, se enmascara. La libido, esa energía vital que late en cada célula de tu cuerpo, es el combustible silencioso que impulsa tus ambiciones, tu violencia, tu ternura, tu melancolía. Freud lo sabía. No hay neutralidad en el alma humana. O sublimas o te enfermas. He aquí el primer secreto. El deseo no debe ser controlado sino comprendido. No hay pureza sin conciencia. No hay trascendencia sin sumergirse en el abismo. Y aquellos que no están dispuestos a enfrentarse a ese espejo roto, ven su vida sexual convertida en un teatro patético, donde fingen ser poderosos mientras temen la impotencia, donde hacen alarde de su virilidad mientras mueren de miedo a ser frágiles. Pero hay quienes se atreven. Hay quienes, como Freud, se atreven a pelar las capas. Jung, su discípulo y disidente, comprendería más tarde: la sombra es parte inseparable de la personalidad. El hombre entero no es solo lo que muestra, sino todo lo que esconde en su desesperación. Negar la sombra es vivir amputado. Y así, el hombre busca en las relaciones superficiales, en la pornografía, en los espectáculos mecánicos, una respuesta que nunca encontrará fuera de sí mismo. Porque el centro de tu sexualidad no está en el otro, sino en el abismo que no te atreves a nombrar, tu inconsciente. Piénsalo. ¿Cuántos de tus deseos son realmente tuyos? ¿Cuántas veces has seguido impulsos que luego ni siquiera podías explicar? ¿Cuántas veces te has sentido avergonzado de lo que querías o de lo que no podías querer? La sexualidad humana es trágica porque está inevitablemente ligada a la prohibición, la pérdida y la castración. Freud llamó a esta herida fundadora el complejo de Edipo, el amor prohibido a la madre, el odio y el miedo al padre. Es allí, en ese nudo psíquico, donde se forjan las bases de lo que entenderás como amor, poder y deseo. Crees que eliges a tus parejas, tus fantasías, tus miedos,
Pero el que elige es aquel que nunca quisiste mirar, el niño herido que aún eres. Y aquí, querido oyente, comienza el verdadero trabajo psicológico: descender. Baja a los sótanos, donde viven recuerdos olvidados, traumas silenciados, deseos que nunca se atrevieron a hablar. La mente humana es una casa con muchos pisos, pero la mayoría prefiere vivir en la planta baja, luminosa, segura y predecible. Freud no lo hizo. Freud bajó al sótano, derribó las puertas, abrió las cajas selladas y frente a los esqueletos del deseo humano, no se horrorizó, se asombró. Hay que tener coraje para hacer esto, porque entender tu vida psicosexual es aceptar que no existe el deseo puro. Todo deseo es ambiguo: amor y odio, placer y dolor, atracción y repulsión. Freud nos mostró que en la sexualidad no existe una línea recta. Hay curvas, desvíos, atajos peligrosos, y quien insiste en seguir solo el camino iluminado se pierde o se enferma. Por lo tanto, no se trata de autoayuda ni de fórmulas fáciles para mejorar tu rendimiento sexual. Eso sería un insulto a la profundidad del alma humana. Lo que propongo, lo que propuso Freud, es infinitamente más difícil. Entender que tu vida sexual es la clave para entender tu vida entera. Tu ambición, tu agresividad, tu ternura, tu necesidad de ser admirado, tu angustia ante la vejez, todo ello late en un mismo centro: la libido. Y la libido es insaciable, es trágica, es creativa y destructiva al mismo tiempo. Como Eros y Tánatos, los dos dioses que Freud invocó para describir las fuerzas que mueven al hombre, el impulso de crear y el impulso de destruir. Mira tu vida ahora. ¿Qué estás creando? ¿Qué estás destruyendo? ¿En quién viertes tu amor y en quién descargas tu ira? ¿Cuáles son los guiones inconscientes que sigues creyendo que son elecciones racionales? El hombre que comprende su psicosexualidad se libera, no porque deja de sentir, sino porque empieza a sentir conscientemente. Se da cuenta de que sus celos no son una virtud, sino un miedo a la pérdida, que tu necesidad de conquista sexual no es fuerza, sino un intento desesperado de demostrarte a ti mismo que no estás castrado. Que tu frialdad emocional no es madurez, sino una defensa ante el dolor de no haber sido amado como querías. Y entonces, por primera vez, este hombre deja de culpar a los demás, deja de huir de sí mismo, deja de buscar distracciones vacías. Se vuelve hacia adentro. Y lo que encuentra no es un monstruo, sino un niño herido, deseando ser mirado, acogido, comprendido. Este es el comienzo de la verdadera mentalidad freudiana: no juzgar, sino comprender. No para moralizar, sino para integrar. No niegues el deseo, sino tradúcelo en lenguaje consciente. Entonces el hombre se transforma, no porque se vuelva perfecto, esa sería una ilusión infantil, sino porque se vuelve completo. Y el hombre entero es aquel que acepta su propia ambigüedad, que mira sus sombras sin horror, que abraza su sexualidad sin vergüenza. Ahora cierra los ojos y respira. Siente el peso de estas palabras. Siente el cuerpo que habitas, su carne, su pulso, su memoria. No hay separación entre tu mente y tu cuerpo, entre tu razón y tu deseo. Eres uno. Un ser psicosexual, como todos, pero pocos tienen el coraje de admitirlo. Desde el primer grito, el ser humano lleva dentro de sí un impulso ciego, primitivo y visceral: la pulsión sexual. Freud lo llamó libido, pero reducirlo a un simple deseo carnal sería amputar su esencia. La libido es el hilo invisible que une nuestras elecciones, miedos y amores. No nace en la pubertad, es allí, en la infancia, cuando los ojos del niño tocan el mundo por primera vez, anhelando, no entendiendo,
El hombre moderno intenta convencerse de que es racional, dueño de sus propios pasos. Pero aquí está el secreto que Freud susurró y pocos escucharon. No nos guiamos por lo que sabemos, sino por lo que olvidamos. Nuestra vida psicosexual no es una línea recta, sino una espiral, un laberinto cuyos pasillos están modelados por recuerdos reprimidos, traumas velados, fantasías no confesadas. Cuando deseamos a alguien, rara vez es la persona que realmente queremos. Deseamos lo que ella representa, la madre ausente, el padre idealizado, el amor nunca recibido, la culpa nunca expiada, y así seguimos confundiendo atracción con necesidad, placer con castigo. El hombre que desconoce su vida psicosexual está condenado a ser un náufrago, a la deriva, repitiendo patrones, saboteando el amor, evitando intimidades que podrían liberarlo. Solo cuando te atreves a mirar hacia adentro, sin máscaras, sin juicios, comienza el verdadero despertar. Y es en este preciso punto donde comienza el viaje. No para descubrir lo que quieres, sino para entender por qué lo quieres. No se trata de domar el deseo, sino de aceptar que es parte inseparable de lo que eres. Y ahora que tus ojos comienzan a abrirse, ¿estás listo para seguir adelante? Pocos se dan cuenta, pero las creencias que rigen nuestra vida psicosexual son como raíces enterradas profundamente bajo la piel. No los vemos, no los nombramos, pero ellos sostienen o pudren todo lo que somos. Freud advirtió, el hombre no es libre, es prisionero de símbolos, palabras y prohibiciones. Nos crían para creer que el deseo debe ser controlado, domesticado y oculto bajo capas de moralidad y decoro. Desde niños escuchamos, no puedes, no deberías, eso es feo. Así aprendemos a temer nuestro propio cuerpo, a reprimir los impulsos naturales, a transformar el placer en culpa, el deseo en vergüenza. Las creencias que moldean nuestra sexualidad son heredadas de la familia, la cultura, la religión, pero las llevamos como si fueran nuestras, tatuadas en nuestras almas sin que siquiera las hayamos elegido. ¿Cuántos hombres pasan toda su vida deseando una cosa, pero actuando de otra manera, traicionando no a sus parejas, sino a sí mismos? ¿Cuántas personas construyen relaciones basadas en el miedo a parecer frágiles, vulnerables o menos hombres? La creencia más peligrosa es aquella que nunca ha sido cuestionada. Y así continuamos, repitiendo el guión de la masculinidad tóxica, endureciendo las emociones, disfrazando las necesidades bajo la apariencia de la fuerza bruta. Pero Freud demostró, el inconsciente nunca está en silencio. Él habla a través de sueños, lapsus, decisiones que llamamos errores. Nos lleva al mismo precipicio hasta que, exhaustos, nos damos cuenta de que lo que siempre nos ha retenido no han sido cadenas reales, sino ideas invisibles. Deconstruir estas creencias es un acto de valentía. No se trata de destruir quiénes somos, sino de arrancar las máscaras que nos impiden estar completos. No hay libertad psicosexual sin confrontación. No hay verdadero placer sin la aceptación radical de que el deseo es, ante todo, humano y que no hay nada más sagrado que permitirse sentirlo plenamente. Y así, despojados de las creencias que nos formaron, nos queda una pregunta inevitable. Cuando las creencias comienzan a desmoronarse, el vacío permanece. Y es en este vacío donde se instala la claridad, no como un consuelo, sino como una espada afilada que desgarra las ilusiones. Freud decía que el análisis es, ante todo, un acto de desvelamiento. No hay cura sin exposición, no hay evolución sin dolor. La claridad psicosexual no significa saber lo que quieres, sino reconocer, con brutal honestidad, todo lo que quieres evitar. Significa mirar de frente los deseos que siempre has llamado
erróneos. Las fantasías que ocultas incluso a ti mismo, los impulsos que juzgas incompatibles con la imagen de quien te gustaría ser. ¿Cuántos hombres viven anestesiados, creyendo que su deseo es simple, binario, mecánico, cuando en realidad es polifónico, lleno de contradicciones, teñido de recuerdos y traumas que nunca han sido nombrados? La claridad es incómoda porque nos obliga a admitir que no somos lineales, que nuestros deseos a menudo se enfrentan a nuestra moral, que somos capaces de desear aquello que nos asusta o incluso aquello que juramos despreciar. Este choque entre lo que uno quiere y lo que uno debería querer es la herida central de la psicosexualidad masculina. Freud llamó a esto conflicto psíquico, la lucha incesante entre el ello, que lo quiere todo, y el superyo, que censura, castiga y reprime. ¿Qué pasa con el ego? Intenta mediar, pero a menudo fracasa. La claridad es cuando el ego finalmente deja de mentirse a sí mismo. Cuando dejes de justificar decisiones, dejes de construir narrativas cómodas y simplemente admita: sí, deseo esto, sí, temo aquello. Y entonces se abre un nuevo espacio, ya no dominado por la culpa, sino por la responsabilidad. Ya no prisioneros de la vergüenza, sino movidos por la conciencia. Y es en este espacio donde no solo comienza a surgir la claridad, sino la visión. Cuando la claridad proyecta su luz implacable sobre las zonas ocultas del deseo, algo se reorganiza silenciosamente en lo profundo del alma. Una visión comienza a surgir. No es una visión externa, impuesta por manuales, dogmas o expectativas sociales, sino un mapa íntimo, dibujado con las líneas de tus miedos, tus heridas y principalmente tus deseos más auténticos. Freud nos enseñó que el deseo es siempre una búsqueda y toda búsqueda requiere dirección. El hombre que carece de visión se pierde en el laberinto de su sexualidad, vagando de relación en relación, de cuerpo en cuerpo, sin entender nunca lo que realmente busca. La visión es, por tanto, un reconocimiento maduro de lo que uno quiere. En construir no solo lo que uno quiere tener, sino lo que uno quiere ser mientras desea. Es el momento en que la sexualidad deja de ser una fuerza ciega y se convierte en una energía que estructura, guía y construye. Pero esta visión no está estancada. Pulsa, evoluciona, se adapta, porque el deseo es dinámico, siempre atravesado por experiencias, pérdidas y encuentros inesperados que marcan la trayectoria de un hombre. Aquellos que tienen visión caminan con la conciencia de que la sexualidad no se trata solo de placer, sino de crear significado. Y en este sentido, cada elección sexual deja de ser un mero alivio o distracción y se convierte en un acto deliberado de expresión existencial. ¿Cuántos hombres viven sin este mapa? Perdidos entre la pornografía que consumen y el afecto que temen, entre el instinto que no saben nombrar y la ternura que no saben dar. La ausencia de visión convierte la sexualidad en una repetición vacía, pero la presencia de la visión transforma al hombre en autor de su propia narrativa erótica, afectiva y existencial. Y es en este punto cuando finalmente empieza a intuir que ver no es suficiente. Es necesario transformar. Y así, de la visión, nace el propósito. El propósito surge como el corazón palpitante de la psicosexualidad madura. Ya no es un deseo disperso, ni una visión abstracta, sino la encarnación concreta de lo que el hombre ha decidido ser. Freud nunca dijo que el hombre debería dominar el deseo, sino que al menos debería reconocerlo y aprender a vivir con él sin destruirse. El propósito, entonces, es deseo guiado, es libido transformada en trabajo, en creación, en compromiso,
Y aquí la sexualidad deja definitivamente de ser un impulso meramente biológico y se convierte en un acto ético. ¿Cómo y por qué deseo? ¿Para qué y para quién? El hombre que descubre su propósito ya no se contenta con satisfacciones inmediatas. Se da cuenta de que el erotismo es un lenguaje y que la forma en que se relaciona con su propio cuerpo y con los cuerpos que desea revela siempre la calidad de su existencia. No se trata de sofocar el deseo, como predican los moralistas, ni de entregarse a él sin pensar, como hacen los hedonistas. Se trata de reconocer que la sexualidad es un poder creativo y que todo poder requiere responsabilidad. El propósito da forma al caos del deseo. Establece límites, no como prisiones, sino como marcos que otorgan belleza e intensidad a la experiencia erótica. ¿Cuántos hombres conoces que viven rehenes de sus impulsos, buscando siempre más, pero sin encontrar nada? Son náufragos de su propio deseo, condenados a la eterna repetición del mismo guión. El hombre que actúa con un propósito, por el contrario, transforma su vida sexual en un viaje. Cada encuentro, cada elección, cada renuncia comienza a tener un significado, una dirección, y así la psicosexualidad deja de ser un campo de conflicto y se convierte en una fuente de poder silencioso, de energía disciplinada, que alimenta no solo los encuentros íntimos, sino también todas las demás dimensiones de la vida: el trabajo, la creación, la paternidad, la espiritualidad. Pero el propósito, para no morir como intención, necesita un motor constante, y ese motor es la disciplina. La disciplina no es prisión. La disciplina es el puente que conecta el deseo con la verdadera libertad. Freud nos mostró que el hombre está en constante batalla, no solo contra el mundo, sino contra sí mismo. El ello clama, el superyo censura, y el yo, como mediador, debe ejercer un control firme pero sabio. En la psicosexualidad, la disciplina es el ejercicio diario de elegir dónde y cómo canalizar la energía pulsante que habita el cuerpo y la mente. No se trata de negar el deseo, sino de transformarlo en fuerza creativa. La disciplina impone límites que no son muros, sino estructuras que sostienen el edificio del yo. Sin ella, el hombre está a merced de las olas del placer instantáneo, de la adicción que corroe silenciosamente el alma, de la compulsión que extingue la llama de la autenticidad. Es a través de la disciplina que el hombre alcanza su autonomía psíquica. Aprende a decir no a las tentaciones que lo distraen y sí a aquellas elecciones que alimentan su propósito. Freud enseñó que el equilibrio psíquico depende de la capacidad del ego para negociar estos conflictos internos, y esta negociación requiere disciplina, conciencia y vigilancia. La disciplina es, por tanto, un acto de amor propio, no la dureza ciega de los moralistas, sino la firmeza amorosa del guerrero que sabe que solo triunfa quien sabe contenerse. Pero la disciplina no es rigidez. Debe ir acompañada de la flexibilidad de la adaptación, porque la vida es un fluir impredecible y el deseo, una corriente viva que cambia y se reinventa. Y así, de la disciplina surge la necesidad de la acción consciente, el coraje de vivir, el propio deseo con responsabilidad y pasión. La acción es la manifestación concreta de la psicosexualidad consciente. No basta con pensar, sentir o planificar. Hay que atreverse a cruzar el puente que separa el pensamiento del cuerpo, el deseo de la realidad. Freud nos enseñó que el inconsciente no solo desea, sino que actúa en sombras, y es tarea del hombre sacar esa sombra a la luz, actuar con valentía y presencia. La acción no es impulsividad, ni tampoco es represión.
Es el movimiento consciente que surge de la claridad, el propósito y la disciplina, la delicada danza entre el control y la entrega. Cada gesto, cada roce, cada palabra dicha o silenciosa es un acto cargado de significado, una firma que revela quién eres en tu totalidad. Sin embargo, muchos hombres viven congelados en la duda, atrapados por la vergüenza, el miedo al juicio o el peso de las expectativas externas. Esta parálisis es la negación de la propia existencia psicosexual, un abandono del cuerpo que siente, del deseo que llama, del instinto que pulsa. Actuar es reconocerse como sujeto activo de la propia vida, dueño de elecciones, incluso si estas elecciones desafían normas, convenciones o miedos ancestrales. Se trata de hacer del cuerpo un templo de libertad y expresión, y no una prisión de culpa o silencio. Freud sabía que la sexualidad, cuando se vive auténticamente, se convierte en una fuente inagotable de energía vital, creatividad y transformación. La acción, entonces, es el campo donde la psicosexualidad se revela en todo su poder, no como un destino fijo, sino como un proceso vivo, dinámico y cambiante. Y toda acción necesita un corazón abierto para reconocer lo que hay más allá. Del momento, la gratitud. La gratitud es la sombra silenciosa que habita la intensa luz del deseo. No es un mero agradecimiento superficial, sino un reconocimiento profundo. De la vida, de los dolores que la moldearon, de los encuentros que la enseñaron, de las cicatrices que cuentan historias de resistencia. En la psicosexualidad, la gratitud es el antídoto a la insatisfacción crónica que corroe el alma del hombre moderno. Freud nos advirtió del peligro del deseo insaciable, que nunca se satisface porque nunca se reconoce en su totalidad. La gratitud, entonces, es el gesto que detiene esta carrera frenética hacia el próximo objeto, el próximo logro, el próximo placer. Al cultivar la gratitud, el hombre descubre que el deseo no es solo búsqueda, sino también celebración. La fiesta íntima que ocurre cuando el cuerpo y la mente se alinean en armonía. Transforma el deseo en una experiencia vivida, rica en significado, textura y memoria. Esta transformación requiere humildad, ya que es necesario reconocer que, incluso en el dolor, hay una lección, un regalo escondido. La gratitud es la aceptación radical del propio camino, con sus defectos, sus errores, sus pérdidas y sus ganancias. En el silencio de la gratitud, el hombre encuentra la fuerza para renovarse, para adaptarse a los cambios inevitables del deseo y de la vida. Es la base que sustenta la resiliencia. Sin gratitud, el deseo se vuelve vacío, un abismo donde se pierde el alma. Con ella, el deseo se convierte en una fuente inagotable de crecimiento, autoconocimiento y libertad. La gratitud abre la puerta al movimiento final de este viaje, la resiliencia, la capacidad de levantarse de nuevo, de reinventarse, de seguir caminando, incluso cuando la oscuridad amenaza con apagar la llama. La resiliencia es el misterio sagrado que mantiene al hombre en pie, incluso cuando el peso del deseo, la culpa, el miedo y el rechazo amenazan con aplastar su esencia. Freud, al explorar las profundidades del inconsciente, nos mostró que la vida psicosexual no es un camino lineal, sino una intensa danza entre luces y sombras, entre creación y destrucción. Ser resiliente significa aceptar el sufrimiento no como un castigo, sino como materia prima para la transformación. Es entender que las cicatrices del alma son mapas que indican la dirección hacia la sanación y hacia el reencuentro con el propio deseo auténtico. La psicosexualidad resiliente no teme al fracaso. Lo acepta, aprende de él y lo utiliza como trampolín hacia nuevas experiencias.
Cada caída es una oportunidad para reescribir la narrativa, para romper los grilletes invisibles que la sociedad y el propio superyo han impuesto. Este es el secreto de Freud que muchos desconocen. La fuerza del hombre no reside en negar su lado oscuro, sino en abrazarlo con valentía y sabiduría, reconociendo que dentro de él reside una fuente inagotable de energía y creatividad. La resiliencia es el testimonio de una vida que se niega a apagarse, que encuentra en lo más profundo del deseo una luz que nunca se apaga. Es el eco del inconsciente que susurra, incluso en las horas más oscuras: sigo aquí, sigo deseando, sigo existiendo, y así el viaje de la psicosexualidad se completa pero nunca termina. Es un eterno nuevo comienzo, una invitación constante a reinventarse, un camino que requiere coraje, disciplina y amor. Al final, el hombre que comprende su deseo, que vive su sexualidad conscientemente, encuentra algo más grande que el placer. Se encuentra a sí mismo. Aquí hemos llegado al punto donde la máscara se disuelve, donde el silencio del inconsciente cobra voz y el hombre se revela en su esencia más profunda. No el hombre moldeado por las convenciones, por la censura externa, sino el ser complejo, vibrante, defectuoso y grandioso que vive bajo las sombras del alma. El secreto de Freud para que el hombre comprenda su vida psicosexual no está en la simple búsqueda del placer, sino en el coraje de atravesar sus propios laberintos internos, deseos ocultos, culpas enterradas, heridas olvidadas. Al afrontar el propio deseo con disciplina, acción consciente, gratitud y resiliencia, el hombre trasciende la dicotomía entre lo sagrado y lo profano, entre el amor y la culpa, entre la luz y la sombra. Se convierte en dueño de su historia, dueño de su energía vital, alquimista de su propia existencia. Esta es la invitación que dejamos, no para un viaje fácil, sino para un viaje profundo, intenso y transformador. Porque solo reconociendo y aceptando la totalidad de su ser, puede el hombre liberarse verdaderamente de las cadenas invisibles que aprisionan el alma. Es esta libertad la que despierta el verdadero poder del deseo, el que crea, el que ama, el que construye puentes donde antes había muros. Este poder es lo que nos conecta entre nosotros, en la danza eterna entre el inconsciente colectivo y la individualidad singular. Si deseas sumergirte aún más en este universo, descubrir las sombras que habitan en ti y despertar tu conciencia, dormida este canal será tu refugio, tu luz en la oscuridad, tu voz cuando el silencio quiera silenciarte. Suscríbete, no solo para mirar, sino para despertar. Porque el secreto no es solo saber, es sentir, vivir y transformar. El hombre que entiende su vida psicosexual es el hombre que elige ser libre.